Hola, ¿cómo están? Hoy nos toca un nuevo viaje en el tiempo. Espero que se encuentren bien después de nuestro viaje un poco caótico de ayer. Pero vamos a seguir hablando un poquito más de Moisés. Vámonos a la época de Jesús y veamos qué más nos dicen sobre Moisés. Felipe encuentra a Natanael. Felipe fue uno de los primeros discípulos de Jesús. Y le dice: hemos encontrado al que describen Moisés en la ley y los profetas, Jesús, hijo de José, el de Nazaret. ¿Moisés habló de Jesús? Veamos qué más dice y qué dice el mismo Jesús sobre este tema. No piensen que seré yo el que los acuse ante el Padre. Los acusará Moisés, en quien confían, porque si creyeran a Moisés, también creerían en mí, ya que él escribió acerca de mí. Y si no creen lo que él escribió, ¿cómo creerán en mis palabras? Confirma Jesús en este escrito que Moisés habló de él. Vamos a la época de Moisés y veamos qué dijo Moisés de Jesús. Moisés le está hablando a la asamblea. El Señor tu Dios te suscitará un profeta como yo. Lo hará surgir de entre ustedes, de entre tus hermanos, y es a él a quien escucharán. Es lo que pediste al Señor tu Dios en el Horeb, el día de la asamblea. No quiero volver a escuchar la voz del Señor, mi Dios. No quiero ver más ese terrible incendio para no morir. El Señor me respondió: tienen razón. Suscitaré un profeta de entre sus hermanos, como tú. Pondré mis palabras en su boca y les dirá lo que yo le mande. A quien no escuche las palabras que pronuncien en mi nombre, yo le pediré cuentas. Y el profeta que tenga la arrogancia de decir en mi nombre lo que yo no le haya mandado, o hable en nombre de dioses extranjeros, ese profeta morirá. Y si te preguntas, ¿cómo sabremos si tal palabra no es palabra del Señor? Cuando un profeta hable en nombre del Señor y no suceda ni se cumpla su palabra, es algo que no dice el Señor. Ese profeta habla por arrogancia, no le tengas miedo. Es decir, que Moisés habló de Jesús. Él estaba haciendo una profecía, que vendría un profeta con el mismo poder. Pero si ustedes prestan atención, acá hay algo que está escrito. ¿Y qué dice? Y el profeta que tenga la arrogancia de decir en mi nombre lo que yo no le haya mandado, o hable en nombre de dioses extranjeros, ese profeta morirá. Con lo que acá también hay una separación entre el Dios de Moisés y el Padre de Jesús, porque Jesús muere. Y es como que está diciendo: estoy hablando en nombre de un Dios extranjero. Pero a la vez hay algo que Jesús está haciendo, como que está avalando ese escrito. ¿Y por qué? ¿Y por qué tenía que ser judío? Porque ¿cuál es la forma de destruir un reinado? La mejor manera es destruirlo desde adentro. Y este príncipe de este mundo, este Dios de Moisés, había logrado crear una religión muy fuerte como lo es el judaísmo. Ellos eran muy creyentes, estaban muy convencidos, le tenían un verdadero miedo. Más miedo le tenían a ese Dios que al mismo César, que al mismo emperador. No les importaba si tenían que morir con tal de hacer respetar sus leyes religiosas. Y Jesús vino con esas reglas del juego, desde adentro, porque tenía que destruir ese reinado que estaba basado y sustentado en una mentira.
Por eso, sutilmente, va mostrando las separaciones entre su padre y el Dios de Moisés. Y va entrando con esas mismas reglas del juego. Yo soy el profeta, las obras que hago se cumplen y están a la vista de todos. Incluso hasta resucitó. Y eso nadie se lo esperaba. Y Jesús mismo dijo, si no creen en mí, crean en mis obras. Pero ellos tenían miedo. Este muchachito estaba haciéndoles tambalear las bases de su religión. Estaba trayéndoles una verdad que no estaban listos para escuchar. Y de hecho pasaron 2000 años más y seguimos igual. Seguimos igual. Pero es perfecto y así debía ser y así es. Ellos prefirieron aferrarse a la mentira que ya conocían. Y muchas veces a nosotros también nos pasa lo mismo. Nos da miedo escuchar la verdad, porque nuestras creencias se ponen en movimiento, tiemblan. Y de pronto cae esa estructura. ¿Y a dónde nos aferramos? Era nuestra base. Pero sobre esto vamos a seguir hablando en el próximo video, porque del amor de los amores de Jesús hay mucho más para hablar y se van a sorprender. Nos vemos mañana. Que estén muy bien.